Hola, bienvenidos a Más Actitud, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. Un episodio que para mí va a ser muy especial por varias razones. En primer lugar, porque voy a tener el gusto de charlar con Pablo Cohen, periodista y escritor, pero antes que todo eso, amigo de toda la vida, con quien compartí la escuela y el liceo. En segundo lugar, porque vamos a repasar juntos la entrevista que le realicé a su padre, el Dr. Henry Cohen, para el libro Entusiastas y Triunfadores, publicado en el año 2010. Y en tercer lugar, porque estamos en el mes de julio, independientemente del día que se publique esta entrevista, tenemos el Día del Padre y el Día Internacional de la Amistad, y eso hace que motive de alguna manera esta charla el reconocer la compañía, el cariño y dedicación de un padre en cómo ayuda a preparar el terreno, digamos, para que cada uno pueda ir formándose como persona y como profesional. Algo que sin duda lograron nuestros padres con nosotros y que de alguna manera intentamos replicar tanto Pablo como yo con nuestros hijos. Pablo, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar, como dijiste vos, en primer lugar, y es lo que importa, con un amigo como vos y con todos los que te escuchan. Bueno, muchas gracias por aceptar la propuesta, por recibirme hoy en tu lugar de trabajo. Como te comentaba, esta idea surge en realidad de mi señora, de María Inés, de mi compañera de vida, de la madre de mis hijos, y me pareció genial. Y quiero reconocer, porque es en parte gracias a su apoyo que estoy pudiendo retomar este proyecto de entrevistas. Así que vaya el agradecimiento para todas las compañeras y compañeros que cada uno tiene a lo largo de su vida, y de igual manera el reconocimiento a las madres. Bueno, esto se está dando en una fecha puntual y particular por lo que comentamos hace un momento del Día del Padre y el Día del Amigo, pero sin duda que ya va a llegar el momento de homenajear a las parejas de cada uno y a las madres de cada uno. Como decía, Pablo es periodista, escritor, fuimos juntos a la escuela, al liceo, y luego Pablo continuó sus estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad ORT. Pablo trabajó en el diario El Observador, en el diario El País, en el semanario Búsqueda, ha colaborado con varios de los medios más importantes de habla hispana, fue director de comunicación de la Fundación Pablo Achugarri y actualmente es columnista del diario Perfil en Argentina y gerente periodístico de Tenfield y de BTV. A lo largo de su carrera, Pablo entrevistó a cerca de 1000 figuras destacadísimas del ámbito político, social, cultural, empresarial, artístico y deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. Ha escrito miles de artículos y columnas publicadas en medios de la región y cuenta con cerca de 15 libros, ¿puede ser, Pablo? No sé si 15 o 16, perdí la cuenta. Entre ellos, el último, que se edita a fines de 2024, titulado Los Indomables, y que trata de la vida de Luciano Polanski y Pepe Mujica, que en 5 meses lleva 12.000 ejemplares vendidos. 12.000 ejemplares en Uruguay y ya está como ebook en Amazon y en todo el mundo. Lo vi, sí. Y físico también en la Argentina. Con un prólogo de Carlos Pañi, que también te acompañó con prólogos en otros 2 títulos. En 2021 él estuvo también haciendo el prólogo de Todo un país detrás, que es un trabajo muy especial porque allí tú te encontraste frente al hecho de estar trabajando en un proyecto en el que estaba vinculado tu padre. Fue algo que tú lo comentaste en otras entrevistas, que a tu padre lo tuvo que entrevistar otra periodista. Porque... Sí, claro. Ese libro es muy lindo. Para mí hacerlo fue un gran desafío. La verdad es que la iniciativa de hacer ese libro fue del profesor Radi, otro de los líderes del grupo asesor científico honorario. Sí. Y claro, cuando llegó el momento de entrevistar a mi padre, yo no iba a perder ningún tipo de apego a las normas de la deontología periodística. O sea, no hubiera sido ético que yo lo entrevistara, de manera que le pedí a Patricia Kolesnikov, ex editora de Cultura de Clarín y actual editora de Infobae, espectacular periodista y escritora, que lo entrevistara. Y claro, cuando recibí la entrevista dije, para que a mí me quede tan bien la que ella le hizo a mi padre
para que a mí me queden también las que les voy a hacer a Paganini y a Radio, va a ser complicado. Así que no, todo ese proyecto fue muy lindo y muy coral, porque los libros de entrevistas, mis libros son todos entrevistas, son en general a una, dos personas, como el de Pepe y Lucía, pero acá fue muy coral, porque hablé con medio mundo, investigué. Hubo mucho trabajo de investigación ahí. Y me di cuenta de lo distinta que es la metodología en el trabajo de un periodista y un escritor que es muy solitario y un trabajo científico que normalmente es mucho más colectivo. Fue muy desgastante escribir ese libro y muy lindo al mismo tiempo. Y otro libro que comentabas recién que para ti fue muy especial, que también tiene prólogo de Carlos Pañi, fue uno publicado en el 2021 que se titula Habla Julio, que son... Sí, es el siguiente. Es el primer libro de entrevistas que da Sanguinetti. El orden fue así, o sea, escribió un texto muy lindo Carlos Pañi, otro Santiago Kovalov y un prefacio del presidente de ese momento de la República, Luis Lacalle Pou. Yo dividí en tres ese libro: el hombre, el intelectual y el político. Y hablé con Sanguinetti de todo. Yo creo que es el libro más logrado que tengo, si trato de ser imparcial. Y aquel cuyo proceso fue más luminoso. Fíjate la paradoja. Los dos procesos de trabajo en los que menos presionado fui fueron los dos libros que hice con expresidente de la República. Sanguinetti por un lado, Habla Julio, Mujica por otro, con Los Indomables. Y eso que sabía que decía cosas polémicas, y eso que sabía que iba a ser no solo el primer libro de él con Lucía, sino el último de él. Nunca presionaron en nada y al revés, fue muy lindo hacer esos libros y muy disfrutable. Eso lo has comentado y eso habla no solo de las personas, sino también del Uruguay como el sistema democrático. Es impresionante, es lo que más nuestros colegas en el mundo descreen cuando les contás esto. O sea, ¿pero cómo? ¿Pero qué parte vieron antes? Y no se dio cuenta antes Lucía Topolansky de que estaba diciendo esto. Sí, ¿por qué? No sé cuándo lo leyó, pero Lucía no lo leyó. ¿Cómo no lo leyó? Publicado. Lo leyó, o sea, entender eso, y me pasó ya con Mevir, una historia hablada, otro libro. Todos nos beneficiamos de las virtudes que tiene la democracia liberal y el Estado de Derecho en el Uruguay, en un mundo cada vez más cooptado por los fanatismos, por el autoritarismo. Tener esta especie de remanso en el que un gobierno es un poco más de derecha, un poco más de izquierda, pero respeta las normas de la democracia republicana, es decir, respeta a las minorías, no impone la voluntad de las mayorías, respeta a las minorías y entiende que ser democrático no es solo ser electo, tener legitimidad de origen, sino legitimidad de ejercicio, gobernar democráticamente, respetando a las minorías, respetando los principios del Estado de Derecho, respetando la Constitución. Me parece que es un valor que después viene todo lo demás, después vienen las inversiones y el crecimiento económico. Primero está ese tesoro que sería bueno que valoráramos no solamente cuando viajamos, digamos. Totalmente. Y hablabas de el otro libro, Mevir, una historia hablada, valga la redundancia, que tuviste la oportunidad de presentarlo junto con Julio María Sanguinetti, José Mujica y Luis Lacalle Pou. Sí, estaba escribiendo Diálogos en Espejo con Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, que es el libro que me llevó más tiempo. Porque se publican los dos en el 2023. Claro, lo que pasa es que el de Mevir lo hice en menos de un año y Diálogos en Espejo me llevó 2 años. Claro. Entonces cuando salió tenía mucho trabajo acumulado. Sí. Y el de Mevir tenía que salir ahí, porque era el aniversario. Claro. Y se celebraba una política de Estado espectacular que integra a quienes viven y vivieron en condiciones insalubres en el medio rural, gracias a una iniciativa de Gallinal Heber en la que mostró no solo su austeridad y su genio, sino su enorme sensibilidad social. Y bueno, de nuevo, el Uruguay. Yo me acuerdo de que Lacalle Pou en un momento durante la presentación del libro le dijo a Sanguinetti y a Mujica: muchas gracias, los vi de gira por un libro que había hecho Gabriel Pereira, conversaciones entre ellos dos. Los vi de gira en la Argentina y nunca hablaron mal del gobierno. La verdad que se han comportado como dos verdaderos expresidentes uruguayos. Si ustedes quieren, para la próxima gira voy con ustedes como maletero. Fue muy linda esa presentación por el valor institucional que tuvo, por lo que significó para mí en el libro que estuvieran todos los presidentes, porque Lacalle Herrera también está en el libro, y por poner en valor una política pública, una política de Estado del Uruguay que habla de las mejores tradiciones del Uruguay. De nuevo, la democracia,
el pactar con el rival, con el adversario político circunstancial, porque esto es una política que nace de un acuerdo entre Gestivo y Gallinal-Heber cuando Gallinal-Heber en los años 60 pierde las elecciones, y también ese gen ballista que hay en Uruguay de enorme sensibilidad social, y que Gallinal-Heber, que era blanco y podía ser visto como un patricio conservador, sin embargo lo tenía también. Entonces hacer ese libro fue una maravilla. Qué lindo. Y en ese mismo año en que se publica Mevir, el libro de diálogos en espejo, que son las conversaciones entre Gerardo Catano y Ana Ribeiro. El prólogo fue obra de nada más nada menos de Nelson Castro. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él? No, bueno, Nelson, en primer lugar, igual que vos, es un gran amigo. Es un gran amigo. Yo lo conocí originalmente porque los dos somos columnistas de perfil en Argentina, y dentro del mundo del periodismo argentino es mi mejor amigo, sin duda. Es un tipo tan admirable por su ética de trabajo, por su capacidad de estudio, por su constante actualización, por su calidad moral, como la gente sospecha cuando lo ve por televisión. Además, una persona sencilla, buena, desprovista de tics que tengan que ver con el ego. Y entonces trabajar con él fue muy fácil, porque a él le gusta mucho mi trabajo, a mí me encanta su trabajo. Entonces yo le mandaba los capítulos, él iba tomando notas y al final me mandó ese hermoso prólogo que termina con una cita muy linda de Franklin Delano Roosevelt. Y estuvo, no pudo venir, pero estuvo en la presentación con una larga exposición cuando presentamos el libro. Así que fue un placer. Yo a Nelson lo quiero y lo admiro, y tan fabuloso como persona como en su rol de periodista todoterreno, además, porque cuanto más grande es, más gira por el mundo, sí, y en lugares más hostiles y adversos. Sí, totalmente. Y después, otro hito, al menos desde mi punto de vista, tú me corregirás, es la publicación de Los Dichos del Contador, que es sobre la vida de José Pedro Damiani, que se vendieron 14.000 ejemplares en 3 días, ¿es así? Efectivamente, ahí hay mucho mérito del país en lo que vos decías, y de los lectores, a los que siempre les agradezco, y es a quienes nos debemos los escritores. A ver, yo estaba en la Fundación Achugarri trabajando como jefe de comunicación, y mi querida amiga que me conoce desde niño, Patricia Damiani, me dijo que era el indicado para hacer un libro que reuniera los mejores dichos de su padre y tuviera lo que ella ya sabía que era mi especialidad, que son las entrevistas en profundidad. Y a mí me parecía que no, que eso era un trabajo para otro tipo de periodista, que se dedicara más a la producción, o para un periodista deportivo. Al final me convenció, porque es muy convincente Patricia, y además la quiero mucho, y cuando vos la ves con optimismo es muy difícil no creerle, porque es una gran innovadora y es una tipa que tiene claro lo que hace, y probablemente cuando te dice que sí, que buena idea algo, ella ya la tuvo. Entonces el diario El País hizo una apuesta espectacular de vender el libro a un precio popular, de imprimirlo y de sacarlo con el diario en todos los kioscos. Yo le digo mucho al diario, pues sacamos juntos 8 libros antes de que yo firmara con Planeta, y tengo muchos amigos queridos ahí. Y bueno, sí, un día vendimos 9.000 ejemplares, se agotó. Otro día para Reyes, creo que 2020, vendimos 3.000 o 4.000, y en la última edición vendimos 1.000 o 2.000, no me acuerdo, que no fue del País la última, sino de Habitat. Fue increíble. Por eso ahora Planeta, a pesar de que estamos todavía con todos los ecos de Los Indomables, decidió antes del Día del Padre sacar este libro que realmente lo pedía al público, y por el que se pedía en Mercado Libre precios exorbitantes, no tiene ningún sentido. Sí. En una edición que además es una reedición realmente revisada, actualizada, con nuevas frases, con dibujos, ilustraciones originales que no existían en la edición del año 2019, una reedición verdadera. Mira qué bueno. Pablo, comentábamos que la intención era reconocer todo ese trabajo, toda esa dedicación de un padre hacia un hijo. Y te propongo, si te parece, escuchar la entrevista que grabamos con tu padre, el doctor Henry Cohen, ese 6 de mayo del 2010, para el ciclo Actitud Uruguay, y que fue incluida en el libro Entusiastas y Triunfadores. ¿Te parece? Fantástico. Recuerdo mi infancia como una época linda en la cual crecí en un ambiente social un poco menos favorable del que tuve después, con una hermana mayor, con un papá, recuerdo viéndolo trabajar de noche en casa y de día en su joyería,
en la cual hacía un trabajo manual, artesanal, que yo admiraba mucho, y mi mamá trabajando muy fuerte también para acompañarlo a él y con muchos esfuerzos para mandar a sus 2 hijos a estudiar al Liceo Francés. Tengo nada más que buenos recuerdos. Mis mejores amigos siguen siendo en gran parte los que conocí en el Liceo Francés hace 50 años. Luego que las cosas fueron un poquito mejor para mis padres, pudimos tener una comunidad un poco mayor, pero siempre con un ambiente familiar muy agradable. Después vino mi hermano unos cuantos años menor, que cambió un poco el ritmo de la familia, para bien, por supuesto. Siempre en la infancia muy interesado en los deportes, todos los días a jugar básquetbol, mis estudios con mis amigos. El ejemplo que recibí de mucho trabajo, tanto de mis padres como el ejemplo que se me dio y se me exigió en el Liceo Francés, fue importante para que yo pudiera aplicar esos ejemplos en mi vida, primero como estudiante terciario y luego como especialista, y en mi práctica profesional, un poco demostrando, como decía mi amigo y maestro Elvio Ceballos, solo en el diccionario el éxito estaba antes que el trabajo. No sé si lo inventó él, pero lo escuché muchas veces después. Y que, bueno, mucho trabajo, mucho estudio para seguir un poco ese ejemplo y poder después transmitirle a mis hijos que ese es el camino. Cuando yo me recibí de médico, era el primer médico en la familia, entonces apenas me recibí opté por empezar el posgrado, reforzar mis conocimientos de inglés, y más o menos un año después conseguí un trabajo que me duró nada más que 15 días, porque parece que cuando viene lo bueno viene todo junto, pero fue muy interesante porque era pasando el aeropuerto en lo que se llama Colonia Nicolich. Era una policlínica móvil, a pesar de que estaba fija sobre tacos, era una casa rodante. Y entonces yo fui durante 15 días allí y de golpe me llamaron del Ministerio de Salud Pública para ver si quería tener un trabajo adentro del ministerio, en una oficina que estaba creciendo porque habían conseguido un proyecto de la Fundación Kellogg de Estados Unidos, que estaba a cargo de quien muchos años después fue ministro de Salud Pública, Alfredo Solari. Tomé ese trabajo, aprendí mucho allí. Si bien yo estaba haciendo ya el posgrado de gastroenterología, aprendí mucho en lo que es administración, en lo que es considerar que no todo la tarea de un médico es sentarse frente a su paciente y tratar de hacer todo lo mejor por él, sino considerar que hay muchos otros aspectos que hacen a la cuestión, en lo que es organizarse adecuadamente para, en definitiva, sí, dar siempre el mejor servicio posible a los pacientes, ¿verdad? Y bueno, esos fueron mis 2 primeros trabajos, casi seguidos. Este de salud pública, yo hacía un trabajo administrativo o como administrador de salud que hacía el control de calidad de la asistencia en el mutualismo, que también me sirvió para darme cuenta de que la calidad es algo medible y que depende de cómo uno se organice para poderla dar. Realmente me sirvió muchísimo después en todo lo que fue mi carrera docente y mi carrera profesional asistencial. En el año 1983, estando cursando el primer año de posgrado, surgió la posibilidad de dar el primer concurso en la Facultad de Medicina como docente, que gané. Mi hijo nació en ese año también, mi primer hijo, Pablo, y 7 días después que él nació yo me fui con mi primera beca a Japón por 4 meses, que si bien fueron muy difíciles, fueron también un poco el arranque de mi carrera profesional. Recuerdo como anécdota que cuando yo estaba por allí por 4º o 5º año, se cursaba una materia que se llamaba semiología, que es los primeros contactos que uno tiene con los pacientes, y había un área que era semiología gastroenterológica. De inmediato me tocó vivir un paciente que me interesó mucho y me fui a mi casa a estudiarlo, y a la otra mañana la profesora preguntó de qué se trataba. Bueno, yo había estudiado y supe hacer el diagnóstico. Ella quedó muy sorprendida de que un muchacho que recién empezaba podía hacer el diagnóstico. Era una forma de hepatitis que tenía el paciente, y de ahí yo ya supe que iba a hacer gastroenterología, por lo cual me puse como objetivo recibirme pronto para poder empezar la especialidad. En general de mi carrera médica no tengo más que buenos recuerdos, no me puedo quejar, porque durante la carrera en sí de estudiante de medicina tengo los malos recuerdos de haberla hecho durante la dictadura, en lo cual es desde el pequeño detalle que hasta puede parecer tonto de llegar el primer día y que me manden de vuelta porque el pelo en la nuca me tocaba la camisa, que es una tontería al lado de las reales faltas de libertades, pero que un poco ilustra de que era hasta el pequeño detalle en el cual no nos podíamos manejar con la libertad que tiene que tener un joven para estudiar. Y bueno, y después todo se destrancó. Yo en realidad no tengo malos recuerdos, tengo excelentes recuerdos de
ya de las becas, la primera beca 4 meses en Japón, con una cantidad de anécdotas, conocer gente. Yo tenía 29 años cuando fui la primera vez a Japón, 28, 29 años. Nunca había visto un ecógrafo en mi vida, pero tenía claro que de las opciones que normalmente tomaban los gastroenterólogos, que era hacer endoscopía, no era lo que a mí más me atraía, y opté por hacer ecografía. Me enseñaron de punta a punta una herramienta que me permitió tener un sustento económico para mi familia y destacarme en el terreno de la producción científica y avanzar en la carrera académica. Después tuve la suerte de volver en el 87 por una beca más corta, con amigos japoneses, pero también amigos de otros países, y me enseñó a apreciar diferentes culturas, como los seres humanos somos tan diferentes, pero a la vez en algunas cosas tan similares. Es cierto que cuando uno toma la carrera académica como una parte muy importante de su vida, sacrifica algunas cosas. Puede sacrificar lo económico, porque si uno dedica la mitad del tiempo, como dedico yo, a trabajar en forma casi honoraria, porque la Facultad de Medicina lamentablemente tiene salarios muy bajos, y toda mi actividad, primero durante 8 años como secretario general de la Organización Mundial de Gastroenterología y actualmente como vicepresidente, es completamente honoraria y me exige un promedio de una semana por mes estar afuera, semana durante la cual no trabajo. Ese es un sacrificio y el cual lo tiene que pagar fundamentalmente la familia, porque yo estoy haciendo lo que me gusta. También mis ausencias las tiene que pagar la familia, y bueno, yo también, en cierta forma. Por supuesto que ahora ya están grandes los chicos, pero durante mucho tiempo lo extrañaba mucho y todavía siento la necesidad de estar mucho con ellos, pero lo suplo de otra manera, lo suplo con calidad del tiempo que estoy con ellos, con mucho contacto. Y ahora con la era de las comunicaciones, entre mail, Skype, teléfonos, etcétera, etcétera, permanentemente estamos en un muy buen contacto. Y quizá yo diría que de toda mi carrera el mayor sacrificio lo habré haber hecho mi esposa cuando yo me fui, cuando Pablo, mi hijo, recién había nacido. Creo que esos 4 meses ella es la que pagó más los platos rotos, probablemente. Mi vida es muy activa, yo hago de 8 a 8 todos los días entre el hospital y el consultorio, casi que sin parar un instante, porque tengo un rápido almuerzo. Si tengo 5 minutos libres estoy contestando un mail o estoy viendo algo que quedó pendiente, y después paso un buen rato en casa con la familia, tratamos de cenar juntos y luego sigo trabajando porque tengo que preparar las conferencias, los trabajos científicos. La Organización Mundial de Gastroenterología en este momento tiene 110 países y cerca de 60.000 miembros, y eso lleva trabajo. Y en algún momento hay que hacerlo, igual que los fines de semana. Quiere decir que mi actividad profesional hoy en día me lleva mucho tiempo, pero bueno, el tiempo de lo que uno considera que tiene que invertir para tratar de que las cosas salgan mayoritariamente bien. Eso lleva a que uno tenga proyectos. Mis hijos ya están grandes, Pablo tiene 26 y Lucía tiene 21. Los dos están trabajando y estudiando, Lucía muy bien, en el área de las comunicaciones, del periodismo. Mi proyecto es que ellos continúen afianzándose en su vida, ayudarlos en lo que yo los pueda ayudar para que ellos, que están tan bien orientados en todos los aspectos de su vida, puedan afianzarse un poco más. Y después tengo mis proyectos profesionales. Tengo la suerte de dirigir la cátedra de gastroenterología de la Facultad de Medicina, y allí, en los 5 años y medio que llevo a cargo, hemos tenido un proyecto que yo le llamo, con la gente que está cerca mío, los proyectos delirantes. Digo, ¿con qué estamos delirando ahora? Pero que para mi sorpresa se van cumpliendo con la ayuda de mucha gente, primero de la gente que trabaja conmigo en la cátedra, pero también de muchos amigos que colaboran en ese proyecto, que tiene como centro de la cosa modernizar la gastroenterología, mejorar la asistencia de los pacientes que lo requieren, tanto los que tienen buen nivel socioeconómico como los que no lo tienen fundamentalmente, y en mejorar la enseñanza de la gastroenterología para que los médicos sean mejores y puedan dar mejor atención a sus pacientes. En la Organización Mundial de Gastroenterología mi proyecto es seguir adelante. Probablemente en 1 año y medio asuma la presidencia y tengo que fortalecer allí mis actividades para seguir llevando la educación y el entrenamiento de la gastroenterología a todo el mundo, pero en especial en el mundo en desarrollo. Muchas de mis actividades dependen, de las autoridades universitarias y por supuesto de las autoridades del país. Cada vez que cambian, recientemente cambiaron, uno los haya votado o no los haya votado, tiene ciertas esperanzas de que las cosas cambien, y a veces uno lo ve con un cierto optimismo y otra vez con un poco más de pesimismo, pero en el fondo no pierdo la esperanza de que los gobernantes se den cuenta de que lo importante no son ellos, sino la gente
así como el salud, lo importante no es el médico sino el paciente, que se den cuenta los gobernantes que ellos no son importantes, que son un instrumento para buscar más felicidad en la gente, mejores condiciones de vida y que en realidad tienen que ejemplificarlo con su acción. Soy Henry Cohen, soy médico, tengo 55 años, tengo 2 hijos, Pablo de 26 y Lucía de 21. Estoy casado hace ya 31 años con Débora, que es una cantante lírica de primera. Tengo muchas suertes en mi vida, que es hacer lo que me gusta y de poder devolver un poco a la sociedad lo que he tenido la suerte de tomar de ella. Mi carrera es la medicina y dentro de la medicina la gastroenterología. En este momento soy profesor titular de la especialidad en la Facultad de Medicina. Soy miembro de la Academia Nacional de Medicina, lo cual para mí también es un gran honor. Y soy vicepresidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, que agrupa a 110 sociedades científicas de todo el mundo y a cerca de 60.000 gastroenterólogos. Bueno, la verdad que impresionante todo lo que compartió Henry, o no lo puedo llamar de otra manera. No. En ese momento, y te quiero contar algo, que cuando grabamos con tu padre, era muy clara la emoción que sentía cuando hablaba de Débora, tu madre, de ti y de Lucía, tu hermana. Sí. Y cuando le envié la nota ya editada para que pudiera escucharla antes de ser publicada, me pidió de incluir más menciones a ustedes 3. Uh-huh. Y me quedó muy grabado, y ahí hay 2 cosas muy interesantes. Primero, la memoria que tiene para recordar cosas habladas semanas atrás, incluso meses quizás, que no estaban en la primera edición. Y por otro lado, fascinación y el amor que tiene hacia ustedes 3. ¿Cómo vivís la relación con tu padre? ¿Cómo ha sido en todos estos años? ¿Qué es para ti Henry Cohen? Henry Cohen es un padre inmejorable, muy cariñoso, exigente, justo, sabio, abierto, humanista, bueno. Es un extraordinario abuelo y es un médico que honra la profesión en una época en que avanza por un lado la negación de la ciencia, que es muy peligrosa, pero avanza también el corporativismo médico, que también es peligroso. Claro. Es decir, el creer que la medicina no cae en errores y aún en horrores, que no se privilegie siempre al paciente. Muchas veces pasa, ¿no? No se privilegia al paciente, que un médico piense más en los costos de un procedimiento que en el bienestar de un paciente. Bueno, mi padre creo que es una segunda encarnación de Favalor. Verdaderamente honra el juramento hipocrático. Él dice que no es un científico, tiene razón, porque un médico no es un científico. Es entre otras cosas, un hombre que usa el criterio científico, pero un médico es una persona que cuida a cada paciente como un padre, igual que cuidó al país como un padre cuando fue la pandemia, y que quiere lo mejor para cada paciente, y si tiene que luchar con un seguro médico, aún con un seguro que le paga a él, para que el paciente esté mejor, o no cobrarle, o hacer kilómetros para verlo, lo va a hacer. Un médico que se desvive por sus pacientes y que no tiene ego, es decir, la importancia se la da al paciente. Favaloro decía que lo único importante era el paciente. Todos los que estamos acá no tenemos importancia, solo el paciente, le decía a sus colaboradores. Y yo le recomiendo a todos que lean la carta de suicidio de Favaloro. La carta de suicidio de Favaloro es un manual de ética, un manual de humanismo, de principios humanistas inquebrantables, y va a seguir siéndolo así por siglos y siglos. Yo creo que mi padre es una segunda encarnación a la uruguaya de Favaloro como médico. Es un hombre brillante, que nunca se descansó en lo brillante que es, sino que tiene una gran ética de trabajo y, como te dije antes, es un padre de familia espectacular. Qué lindo. ¿Tenés en mente alguna frase que te haya marcado de él? ¿Alguna charla? Sí, no, charlas miles, pero digo, frase, una vez que estábamos yendo al liceo francés con mi hermana y dijo, si quieren, vendan paraguas, en serio, vendan paraguas, pero véndanlos bien. Es decir, respetar a la gente, hacer bien tu trabajo, no creerte más que nadie porque te vaya bien o mal. Nos ha dado muchas enseñanzas, pero mi padre además no da enseñanzas diciendo te tenés que hacer esto, más bien da enseñanzas con el ejemplo de su acción. Bergoglio te enseñaba con las misas, pero también te enseñaba con la austeridad, claro, con la que vivía. Mi padre te enseñaba hablando, pero sobre todo te enseñaba practicando. Predica con el ejemplo. Realmente predica con el ejemplo. Y muchas veces no hace gárgaras de ética porque no le parece correcto. Es una persona verdaderamente recta e incorruptible y con un carácter muy fuerte y una integridad moral rara. Qué lindo. Ahora, Pablo,
Tú como persona y como profesional, ¿cómo recordás tu infancia? Y si crees que en algún momento hubo algo, algún clic o alguna situación que te haya marcado lo que querías hacer de grande, lo que estás haciendo hoy. Bueno, mi infancia la recuerdo con mucha felicidad. Fui muy feliz cuando era niño, muy feliz. Tuvimos en el Liceo Francés una generación de gente muy querible. Eso es muy importante para un niño. Sí, muy importante. Mis padres siempre alimentaron al mismo tiempo un espíritu lúdico, por un lado, que tiene que tener todo niño, y por otro lado, cierta noción de la cultura. Lo importante no es la plata, no es el éxito, lo importante es la cultura, la sensibilidad, la calidad humana. Mi mamá es cantante de ópera, aparte de psicólogo, cantante de ópera profesional. Mi abuelo es un gran violinista, mi padre tiene una gran sensibilidad artística y siempre nos transmitían el amor por las artes como manera de acceder a un mundo mejor y de indagar en la sensibilidad, ¿no? Yo creo que eso me permeó. Pero en realidad, a mí lo que siempre me gustó, lo que me entretenía. Ajá. O sea, a mí siempre me entretuvo lo mismo leer que ver un partido de básquetbol. El básquetbol me encanta por mi papá, eso sí, una influencia brutal. Pero la literatura y el periodismo me gusta por mí, por vocación y porque siempre tuve una gran dificultad para las ciencias y cierta facilidad para las letras. Entonces, en primero de liceo, una excelente profesora, esto lo he contado pero es importante, es Maureen Cummings, hizo dos cosas muy importantes. Primero, ignoró el programa, lleno de libros que son aburridísimos para cualquier adulto lector hoy, y nos hizo leer cosas muy entretenidas, donde vos descubrías que, mirá, leer es esto también, es viajar gratis, es divertirte. Yo pensé que leer era un clavo, ¿viste? Y segundo, que te mandaba a escribir y si veía que tenía cierto talento para escribir, te estimulaba. Sí. Y creo que eso me cambió la vida y en primero liceo y terminó de demostrarme que había viabilidad en lo que me gustaba y demostrarme que era mi camino. Yo siempre supe que iba a ser periodista o escritor, estudié Derecho, pero creo que en el fondo siempre sabiendo que me podía gustar el Derecho constitucional y las ciencias sociales me siguen interesando, la sociología, el Derecho, pero pienso que esa fascinación con la que descubrimos el mundo de los libros y que los libros podían ser un programa más divertido, fascinante, como jugar al fútbol, como jugar al básquetbol, pero que además con un nivel de alucinación, ¿no? Que leer 100 años de soledad podía ser como viajar a Disney, digamos. Sí. Eso me cambió la vida, tanto como consumidor de arte, como después como creador, periodista y escritor. Porque tú los libros que haces, los haces pensando en el lector. Yo escribo lo que creo que está bien íntimamente. En eso tenía razón Borges. Tú tenés que escribir con tu estilo, porque la gente se da cuenta. Aparte, primero que nada, un escritor bueno no piensa mucho. Esa es la verdad. Hay toda una confusión de que los escritores son intelectuales. No necesariamente. Cuanto menos intelectuales sean, probablemente mejor, porque si son muy intelectuales, son muy conscientes del proceso mediante el cual llegan a la conclusión a la que llegan y pierden frescura. Mirá qué interesante eso. Esto lo decía muy claramente Vargas Llosa, que era un gran ensayista respecto de García Márquez. Decía, García Márquez no es un intelectual, pero no es una crítica. García Márquez inventa mundos alucinantes, no sabe muy bien cómo llega a eso y te atrapa el triple y parece vos lees a García Márquez y la prosa fluye. Ahora, cuando vos lees a Vargas Llosa te das cuenta de que el tipo estuvo planificando toda la estructura, conversación en la catedral. Te das cuenta lo que decía Stevenson, que no tenías que notar, las poleas detrás del truco. Entonces, lo mejor de cuando uno escribe más allá de la ética de trabajo es que salga, escribir rápido, como Mujica Lainez, como García Márquez, como Alejo Carpentier, que salga rápido, después editar. Pero sí, cuando está el resultado, el lector común más amplio posible. Yo no escribo para corporaciones, yo no escribo para mis entrevistados, yo no escribo para mis colegas, yo escribo para la gente, para el público. Eso lo tengo claro porque todos los escritores que siempre me gustaron tenían al mismo tiempo masividad y calidad. Stevenson, Dickens, García Márquez, en su época Bioy Casares, Borges y Mujica Lainez, todos masividad y calidad al mismo tiempo. Y yo escribo de la única manera que podría escribir, pero pienso en la gente, en la mayor cantidad de gente posible. Y cuando a alguien no especializado y joven le gusta lo que hago, más me interesa todavía. Mira, porque generalmente tiene una visión mucho más fresca y que te aporta más respecto de lo que vos mismo hiciste. Claro, está muy bueno eso. Hace un momento comentábamos de todo lo cosechado en
tu carrera profesional, con los libros, con los artículos, columnas y demás. Pero algo que yo veo en varias sociedades, especialmente en las latinas, es que la gente muchas veces presta más atención en cuando uno está cosechando logros, pero no tienen en cuenta de los sacrificios y los obstáculos que se dan al momento de sembrar. Y muchas veces la gente se queda con lo primero y a veces siento que el primer pensamiento que le viene a la mente a la gente es envidia, digamos. ¿Qué obstáculos tuviste que enfrentar? ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para poder llegar a desarrollar toda esta carrera que tenés hoy y teniendo en cuenta todo lo que se viene? Porque sos de mi misma generación, los dos somos muy jóvenes y nos queda un montón por vivir. Yo no sé cuánto me queda porque yo tuve un accidente de tránsito en el año 2011 y estoy vivo de milagro, entonces soy muy agradecido y no me gusta victimizarme, pero sin duda que detrás del éxito de cualquier persona hay muchos, y más en un país como el Uruguay, muchos obstáculos y muchos sacrificios, muchísimos. Hay una frase de Damiani que está en mi libro Lo dicho el contador, que dice que en Uruguay muere más gente de envidia que de cáncer. Por supuesto es una exageración graciosa, pero no deja de tener un resabio de verdad que te permite reflexionar. Me gusta mucho una cosa que me dice en un libro que saqué para los 100 años del país, Desde Adentro, Uruguay Mundial se llama, Roberto Matosa, gloria de la selección uruguaya, y dice, este es el país del pelo. ¿Cómo, Roberto? Le digo. Claro, yo fui al centenario, pero el día en que vi a Pelé jugó mal. A mí no me gusta eso, pero no me gusta ponerlo en primera persona. Como sociedad creo que tendríamos que cambiarlo. Cavani es uruguayo, Forlán es uruguayo, Henry Cohen es uruguayo, Ray es uruguayo. Valorémoslo, disfrutémoslo, sin peros. Hermenegildo Sábater era el presidente de la Academia Nacional de Periodismo hasta su muerte en la Argentina, uruguayo. Caricaturista principal de Clarín durante más de 50 años. Uno de los escritores más prestigiosos de la historia de Argentina es Carmelo Bardenquín, nació en Rivera. Torres, García y Barrada son héroes en el mundo. No puede ser que a los sobrevivientes de los Andes se los honre en todos lados, pero acá se los minimice. Es decir, creo que en el Uruguay siempre hay un pero. Y no es bueno porque lo importante es que cada uno trate de mejorar y de que como sociedad seamos cada vez mejores. No mirar de costado y decir que como alguien fue vecino, lo conozco, ahora se agrandó y en realidad no es tan bueno. Y además el hermano de Schiaffino era mucho mejor que el propio Schiaffino porque mi tío lo vio jugando al costadito del campo hace 70 años. Sí, muy bueno. Hoy por hoy, casado, con 2 hijos, horas y horas de trabajo, ¿cómo es un día en la vida de Pablo Cohen? Yo diría que un día en la vida mía depende de si estoy en el primer semestre o en el segundo semestre. El primer semestre es un día rutinario de cualquier persona en el que vengo a BTV o voy a Tenfield, tengo un equipo de trabajo muy lindo, estoy muy contento con algunas cosas que hemos logrado acá en el canal, sobre todo con la parte digital de Tenfield y de BTV y con algunos productos como el Noticiero Central. Entonces tengo largas reuniones, en fin. Siempre vuelvo a casa, ceno con María, mi esposa, Valentín y Alfonso, mis hijos, los 3 son lo máximo. Y después de noche leo, siempre. Leo o veo NBA o escucho música, siempre. De 12 a 2, 3 de la mañana, yo nunca me acuesto temprano. En el segundo semestre, este va a ser el primer año que no publico un libro original, un libro nuevo. Pero normalmente, en el segundo semestre, la rutina cambia. Me encierro en mi escritorio durante por lo menos 3 meses y no salgo y no sé cuándo es de día, cuándo es de noche, claro, hasta terminar el libro en el que estoy. Si bien nunca me lleva menos de un año, el último semestre se acentúa y fue muy claro en Los Indomables. También tiene sus riesgos, porque cuando desgrabás y escribís de madrugada siempre despertás a alguien, pero a mí me gusta mi rutina. ¿Estás ya trabajando en un próximo libro? Es la primera vez en que decidí no ponerme a hacer un libro apenas terminé el anterior, porque hacer Los Indomables implicó un gran desgaste físico y por eso le escribí un poema a Mujica que publicó Infobae y realmente un involucramiento sentimental con los 2 protagonistas muy fuerte. Entonces esta vez dije no, que siga Los Indomables con su camino. Pero además todo el esfuerzo posterior de toda la repercusión a nivel internacional que tuvo. Bueno, eso por supuesto que no lo busqué, pero era lógico siendo el último libro de Mujica. Y bueno, yo creo que lo que tenía que hacer era honrar el espíritu de él, que en la etapa final de su vida y muy claramente en el libro mostró que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero terminó siendo profundamente uruguayo, en el sentido que fue un líder que dejó un legado
más allá de sus enseñanzas que lo hacían único, es decir, la austeridad, etcétera, etcétera, un legado de paz. Y eso es muy importante y está muy en consonancia con la historia del Uruguay. Lo has mencionado varias veces, sí. Y ahora me gustaría preguntarte, en base a tu experiencia, ¿qué consejos o qué sugerencias te animarías a compartir con los jóvenes que tengan interés en dedicarse al periodismo y a la escritura? Yo diría que no se desanimen ante el primer escollo y que no hay fuente mayor de actualización y de mejoría, aparte de la autocrítica, que la lectura. El periodista que no lee, y el escritor directamente que ni lo intente, leer no solo da estilo, sintaxis, conocimientos gramaticales y formales, sino que te permite tener un pensamiento crítico mucho mayor y una capacidad de pensamiento abstracto que de otra manera no tendrías. Y leer que cualquier cosa de buena calidad, no importa, sociología del consumo, literatura, periodismo, pero leer buenas plumas es lo único no negociable para un escritor y también para un periodista, por lo menos para un periodista que tenga intimidad con la palabra y que vaya a escribir. Está muy bueno. Pablo, para mí fue un placer esta charla, te agradezco mucho el haberte hecho el tiempo, el haber accedido a la propuesta, y quiero recalcar que fue idea de María Inés. Le mando un beso enorme a Inés. Que ya también te mando un beso. Y agradecerte por todos estos años de amistad y felicitarte por todo lo que se ha dado hasta ahora y por todo lo que se viene. Muchas gracias, las felicitaciones son recíprocas, pero ser amigo de Martín Mubaide es muy fácil. Habría que ser medio tonto teniendo la posibilidad de ser amigo de él y desaprovecharlo. Qué grande. Bueno, mil gracias, Pablo. A vos, un placer. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.